Ok. Hai, hajimemashou. Aru e iru. Estos son los dos verbos que vamos a empezar a ver el día de hoy. Y en japonés, ¿no? Hay que tener en cuenta que para indicar la existencia de personas, animales o cosas, vamos a utilizar dos verbos. Estos dos verbos, aru o iru, dependiendo si el sujeto es animado o inanimado. Ahora, cuando el sujeto es animado, o sea, personas, animales, se utiliza el verbo iru. ¿Mm? En cambio, cuando el sujeto es inanimado, o sea, cuando hablamos de objetos, de conceptos, de eventos, por ejemplo, vamos a utilizar el verbo aru. Para ambos verbos vamos a marcar el sujeto con la partícula ga. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, estos dos verbos y sus características. Ahora, vamos a leer. A ver, ¿quién podría leerme esta primera frase, por favor? Coco ni hongo. ¿La puro negro o toda la frase? Todo, por favor. Ok. Coco ni hongo arimasu. Casi. De nuevo. Coco ni. ¿Hongo? No. ¿No es hongo? No. Honga. Honga. No, porque hon en este caso es el sujeto, ¿no? De la frase. Perdón. Entonces se marca con la partícula ga y ya luego el verbo aru, ¿no? Conjugado, arimas. Arimas, ok. Vamos con la segunda. ¿Quién la lee? Sería Koko ni gakusei ga ima desu. No. Ima. Ima. Imasu. Imasu. Hai. En la primera frase de arriba dice, aquí hay libros. Koko ni, aquí. Hon ga arimasu. En la segunda frase, Koko ni gakusei ga imasu. Aquí hay estudiantes. Entonces, veamos como que cuando hablamos de libros, que son cosas, el verbo a utilizar es aru. Y cuando hablamos de gakusei, que son personas, el verbo a utilizar es iru, como lo hemos dicho acá en la explicación. ¿Ok? Ahora, una cosa importante, antes de pasar a ver otra parte de esta explicación de hoy, es que en la frase negativa, el sujeto ya no se va a marcar con ga en este caso, sino que se marca con la partícula wa. O sea, tendremos koko ni hon wa arimasen. Aquí no hay libros. Koko ni hon wa arimasen. ¿Ok? ¿Vale? Esto es por el momento lo que tienen que recordar. Ga aru con objetos, cosas. Ga iru con personas, ¿ok? O animales. Frase negativa, la ga cambio por wa. Y ya está. ¿De acuerdo? Hai. Ahora, aquí debajo en este recuadro les tengo la conjugación del verbo aru. Este es el verbo aru. Vamos a ver. Tenemos al presente, afirmativo, arimas. Todos, por favor, repitan. Arimas. Arimasen, al presente negativo. Arimasen. Al pasado afirmativo, arimashita. Arimashita. Pasado negativo, arimasen deshita. Arimasen deshita. Perfecto. Ahora, esta es la conjugación del verbo aru. Les aconsejo que la escriban por alguna parte porque luego vamos a ver la del verbo iru. Ahora,
El verbo aru, además de denotar existencia o decir justamente, ¿no? que para utilizarlo para objetos, conceptos o eventos, ¿no? Digamos para objetos o conceptos, también lo vamos a utilizar para hablar de eventos, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos decir que algo va a suceder o no. Aquí tengo algunas frases. La primera es, Ashita wa uchi ni Ashitawa. party ga arimasu. Esta frase quiere decir, mañana habrá una fiesta en mi casa. Ashita wa uchi ni party ga arimasu. Entonces, en este caso, veamos cómo obtiene este significado, ¿no? De habrá en el futuro, porque justamente yo tengo la ayuda de la palabra temporal, hasta, al inicio de la frase. Ahora, vamos a ver la segunda. ¿Quién me ayuda con la lectura? Doyobi ni. O sea, bueno, más bien tengo curiosidad. ¿Esa, la rayita de ahí abajo, para qué es? ¿O por qué está ahí? Para indicarles de que eso se trata de otra partícula que aún vamos a ver qué es. Ah, ok. Ujú. Ajá, entonces sería Doyobi ni ¿Sí? Nihongo no Desuto ga arimasu. Tesuto. Desuto. Ajá. Ujú. Desuto ga arimasen. Arimasu. Doyobi ni Nihongo no tesuto ga arimasu. ¿Qué quiere decir esto? Que el sábado no va a haber japonés, No, ¿no? va a haber, pero no solo, no es japonés en sí, sino un tesuto de japonés. Ah, Ah, eso ¿Qué es? era de eso todo. No sabía que era eso. Un tesuto es examen, ¿no? creo que nos Test tuvimos que dar del cuenta. inglés. Ok, ok. Pero en este caso no va a ser el doyobi para ustedes. El doyobi no van a tener ninguno, ¿no? Probablemente va a ser el o kayobi o suiyobi de la siguiente semana. Así que vayan preparándose. Pónganlo en Bueno, su calendario, Oh my ¿no? God. Hay un pequeño test, chicos. Sí, sí. ¿Pensaban que era solo un ejemplo? No, no, eso no. Spoilers everywhere. no. Los spoilers que les pongo en las frases de ejemplo, ¿no? Tienen que estar atentos, ¿no? Casi siempre son spoilers. Ok, entonces, sí, va a ser por Google Forms el test. Va a ser muy corto, va a ser fácil también. Bueno, espero. Eh, sí, porque me interesa ver que algunos conceptos queden claros, así que vamos a tener este pequeño test por Google Forms, a través de Google Forms. ¿Vale? Ok. Ujú. Un segundo que me lo anoto yo también, se me voy a olvidar. Y el lunes ¿Cuándo me es? conecto. No sé si va a ser el lunes, martes o miércoles. Ya, el lunes seguramente les digo para qué día es. ¿No? Creo que probablemente puede ser el miércoles, según yo. Ok. Ujú. Ujú. El grupo de las 11:30, ok. Sí, déjenme anotarlo porque si no luego me conecto, se me olvida y ustedes no me dicen y sigamos adelante y no hacemos nada. Ok. Bien, entonces. Vamos con la tercera frase. ¿Nadie? Ah, Tetsuyobi. Ujú, Getsuyobi ni ujú. Suga. Sugaku. Sugaku no. Kurasu wa Mm, arimasen. ujú. Exacto. Sugaku, ¿qué cosa es? Recuerden, cuando vimos los números, yo les dije cómo se decía número en japonés. ¿Cómo era? Suji. 20. Suji era número en japonés. ¿No? Suji. Sugaku, ¿qué cosa podría ser?
Si yo tengo, por ejemplo, la carrera Bungaku, ¿no? Bungaku les dije que era literatura, ¿no? Bungaku es literatura, Ongaku es música o estudio de la música. En algunos Sería casos. matemáticas. Exacto, exacto. Estudio de los números, no, Gaku es estudio, su número, estudio de los números, matemática. Entonces, Getsuyobi ni Sugaku no kurasu wa arimasen. ¿Qué quiere decir? El lunes, Arimasen está negativo. mm, Que no habrá matemáticas. no, el lunes no habrá clase de matemáticas. ¿Ok? Vamos con la siguiente frase, la de abajo. ¿Quién la lee? Mm, Asatsu te wa Spain gono tetsu to wa arimasen. Casi, casi. No es Asatsu, porque el su es Ok. pequeño, no está grande. Es verdad. Entonces, ¿cómo queda? Mm, mm, Asatte, asatte. Recuerden que el pequeño tsu únicamente tiene una sola función. Si lo encontramos pequeño ahí, está solo para decirme que duplico la consonante de la sílaba siguiente. Entonces, si tengo asa, pequeño tsu y luego te, pues será asatte. ¿Vale? ¿Están vivos, chicos? Hola. ¿Sí? Ok. Ok, perfecto. Asatte wa supengo no tetsu to wa arimasen. Asatte significa pasado mañana. Pasado mañana, ¿qué cosa no hay? Español. ¿Qué cosa del español? Clases de español, supongo. No. ¿Tesuto? Examen. Examen. Mejor lo anoto de una vez. Sí, sí, sí. Por eso lo hago 1000 veces. O para que lo recuerden o para que lo anoten. Vamos con con la siguiente. Asate pasado mañana, ¿verdad? Sí, sí. Pasado mañana. Aquí tenemos kyo, hoy, hasta, mañana, asatte, pasado mañana. Bien, la frase 5, ¿qué dice? Suiyo, Vini, Ujú. Tan, Yo, Vi, no, Ujú. Sí, Pati, sí. Ajá. Ga, Arimasu. Suiyobi ni tanjoubi no party ga arimasu. El Suiyobi, era jueves, miércoles. jueves, ¿no? Suiyobi. No, miércoles, el día Miércoles. antes. Suiyobi ni, el miércoles, tanjoubi no party. Tanjoubi es cumpleaños, ¿no? Tanjoubi no party sería fiesta de cumpleaños. Ga arimasu. Habrá o tendré, ¿no? Entonces quedaría así esta parte, ¿vale? Vamos con la última. ¿Quién la lee? Hasta wa Mm. shigoto no meeting ga arimasu. Hasta Mañana hay wa. junta Sí, de trabajo. perfecto. Hasta wa shigoto no meeting ga arimasu. No, mañana tengo una junta de trabajo. Mm. Lo cual sin querer terminó siendo cierto. Pero sí, mañana. Hasta wa shigoto no meeting ga arimasu. Entonces, como podemos observar, el uso de ga aru, ¿no? Ga arimasu o wa arimasen, no es justamente esto, ¿no? Para decir si va a suceder o no un evento. Un evento entendido en el sentido, no un evento a un concierto, cosas, sino una determinada acción, ¿no? Una determinada acción en cierto momento del día. ¿Sí, chicos? ¿Se entiende?
Ujú. Perfecto. ¿Preguntas por ahora? ¿No? No. ¿No? Y, ¿Todavía? Todavía. Aún no. Ok. yo hasta que vea la repetición de la clase. Así igual. Ok. Ahora, como estamos hablando de nuestro querido idioma japonés, y no todo puede quedarse en un solo significado, claramente el verbo aru va a tener otro significado. Entonces tenemos, el significado, el siguiente significado que le otorgamos a aru es como tener del español. Ahora, en japonés, ¿no? El verbo aru lo vamos a utilizar justamente para indicar también posesión, ya que de por sí no existe un verbo tal cual que signifique literalmente tener en japonés. No, vamos a utilizar una estructura que es con este verbo aru. Entonces, vamos a leer una vez más esta frase. ¿Quién la lee? Watashi wa Ujú. denshiji shio Sho. ga sho ga ¿No? arimasu. Mm. Watashi wa denshi jisho ga aimasu. Yo tengo un diccionario electrónico. No sé si ya lo conocían, el diccionario electrónico. No. ¿Ya lo habían visto? No. ¿No? ¿Tú, Estela, la habías visto? No. No, tampoco. Es este aparatito que acompaña no solo a quien estudia japonés, sino también a los mismos japoneses, ¿no? Muchos lo tienen porque se los piden en las escuelas. Y es este cosito aquí que te permite buscar kanji, te permite traducir cosas, es como un diccionario justamente, ¿no? A la mano electrónica. Hoy en día ya no son tan populares como antes porque ahora basta bajarse una aplicación en el teléfono y ya está. Pero antes sí eran muy populares, ¿no? Porque también que antes tenían otras funcionalidades, como te dejaban chatear con personas, no tenían una conexión propia, no sé cómo hacían, eh, pero era muy popular, ¿no? Pero además de que ahora no son tan populares, ya se volvieron muy caros, ¿no? Cuestan alrededor de 180, $160 cada uno, ¿no? El más barato creo que está entre 90, $100, ¿no? Que para hacer un diccionario, lo que cumple esa función, de repente uno la piensas dos veces, ¿no? Sabiendo que hay aplicaciones gratuitas para bajarte en el teléfono. Pero sí, pero eran muy útiles. ¿No? Estos son los Denshi Jisho. ¿Ok? Vamos a leer la siguiente frase. Sería Anata wa pasokon Ujú. garimasu. Mm. Cuando vemos el su final, usualmente pronunciamos únicamente la S, ¿no? Porque sería o la cópula des o la forma en más de los verbos que vamos a empezar a ver próximamente, pero que la U final no se pronuncia. O decimos arimas, des, ¿no? ¿Ok? Mm. Aquí dice entonces, anata wa pasokon ga arimasu. Pasokon es computadora, ¿no? Computadora personal, es la abreviación de personal computer, ¿no? Personal computer, del inglés. Pasokon es justamente eso, ¿no? La laptop, como lo conocemos en Latinoamérica. Entonces, anata wa pasokon ga arimasu significaría, en este caso, tú tienes una laptop. ¿Ok? Hi. Ujú. Ok. Ok, entonces, esto es también para tener en cuenta, ¿no? Que Aru, además de representar la existencia de cosas, además de utilizarse para representar eventos, ¿no? Vamos a utilizarlo también en un sentido de posición para decir tener, ¿no? Para yo decir yo tengo tal cosa, tú tienes tal cosa, toca. Este mismo significado de tener va a ser el mismo que va a asumir el verbo iru, el verbo iru que utilizamos para indicar personas o animales. Y en este caso, el verbo iru asume el significado de tener para decir cosas, ¿no? Yo tengo un amigo, ¿no? Tomodachi ga imasu. O para hablar de nuestra familia, por ejemplo.
A ver, ¿quién me ayuda aquí a leer esta? Tanaka-san wa kyo, Ujú, kyodai ujú. ga futari más Futari y más. y más. Ujú. Tanaka-san wa, el señor Tanaka, kyodai ga futari y más. ¿Y qué significa kyodai? Era primos. Ujú. Aquí lo tienen debajo. ¿Hermanos? Ujú. Ah, Hermanos. No, kyodai sería como del inglés siblings, ¿no? Que no es hermanos de dos varones, sino hermanos, ¿no? En general. ok. Entonces, entonces el señor Tanaka tiene dos hermanos. Y dos está aquí en la palabra que se indica justamente cuando se habla de personas, ¿no? Una persona es hitori, dos personas es futari. Entonces, futari significa dos personas y se acompaña con el verbo iru, obviamente conjugado, para decir, ¿no? Para expresar el significado de tener, ¿no? Yo tengo, Tanaka-san tiene dos hermanos. Tanaka-san wa kyodai ga futari imasu. ¿De acuerdo? Ujú. Sí. Ujú. ¿Alguna duda, pregunta hasta el momento? Bien. Ya. Ahora, les voy a dejar una actividad porque por tiempo no nos va a alcanzar a hacerla en clase. Me gustaría, bueno, dejarles varias cosas. La primera es crear unas 4 frases para Aru. A ver, déjame que lo anoto porque si no me olvido. Y vamos a crear 4 frases para Aru. ¿Ok? 4 frases para Iru. ¿Ok? Y no solo eso, sino que también van a tener que hacer esta actividad. Van a observar esta imagen, ¿no? Ustedes van a hacer estas dos personas aquí. Van a observar la imagen y van a describir lo que ven utilizando arimas o imas. Utilizando al inicio de cada frase, kono machi ni. ¿Qué cosa era machi? ¿Tienda? ¿No? No, es Mekishiko shiti no koto. Roma no koto, por ejemplo. 例えば、Monterrey no koto. この場所は何場所ですか？ ¿Ciudad? どんな場所？ Estamos bien perdidos. ¿Qué pasó, Gabriel? Que ando bien perdida. Ando con lo otro y no puse atención. Que Machi sí es ciudad, ¿no? Ciudad desne, hai, ciudad, so desu, Sí. hai. Eso es, por eso les decía, ¿no? Mekishiko Shiti no Koto, Roma no Koto, Monterrey no Koto. ¿Qué cosas son esas? Las ciudades. Entonces, Konomachini sería en esta ciudad y ya luego describen. Por ejemplo, yo les dije, les puse aquí una frase, bueno, un ejemplo. Konomachini hito ga imasu. Hay personas. Pero ¿qué más hay? Hay muchas cosas más. Hay un hospital, hay una biblioteca, hay un supermercado, un restaurante, una tienda, una oficina de correos. ¿Mm? Un perro, un Machi gato. Un perro, un sería gato, una señora, una bicicleta, un doctor, un bus, una parada de bus, un parque. Hay muchas cosas, así que me espero mínimo unas 20 frases de que esté. No estoy bromeando, en serio, mínimo unas 20 frases van a ser. Bueno, para practicar. Ajá, así ya el lunes se conectan así, ya sabiendo y dominando Aru e Iru. Ah, pues hoy es viernes, ¿verdad? Claro, Sí. por eso. Así es Acomodando cierto. ya. ¡Ah! Y son las 12. Y aún son las 12. Ok, No, ok. bien, entonces ya saben, repito que hay que hacer 4 frases para Iru de su entorno, ¿eh? Por ejemplo, no sé, ven en su casa qué hay, para describir con Aru, perdón.
no sé, hay, no sé, tienen una silla, entonces buscan cómo se dice silla en japonés y dicen, hay una silla, o hay una, no sé, hay una computadora, o hay esto. Y luego otras 4 frases con iru. Recuerden que iru va a ser justamente este verbo que lo vamos a utilizar con seres vivos. Así que si tienen animales, será con iru. Si tienen otros familiares para describir, será con iru. ¿Okay? Ok. O inventarse frases, ¿eh? Pueden decir, por ejemplo, konoresu toran ni, konoresu toran ni, no sé, haha ga imasu, ¿no? Mi mamá está en este restaurante, por ejemplo, ¿no? Ah, O si hombre. queremos decir, Yo ver las mías para de primaria. Hay una silla, una mesa, una manzana. O sea, pero no, ese es un ejemplo porque como aún no hemos visto para nada ninguna partícula, no hemos visto, o sea, partícula de verbos, no, hemos visto solamente la partícula ga por el momento, pero todavía nos falta ver ni, o, etcétera, etcétera, ya ni para qué les digo si no se trauman. Entonces, justamente, no les voy a exigir frases que están compuestas como ya esta que utiliza la partícula ni, lo que ni siquiera sabemos para qué es, ¿no? Entonces, al máximo podrían utilizarlo para podrían utilizarlo para reemplazar, ¿no? Como ven que dice konomachi ni, pues más o menos ya saben que para indicar lo que hay en un lugar lo vamos a marcar con ni, pero no es la única función, ¿no? Entonces, hagan frases simples, así como las que dijo Wen, no, para mí van a estar bien, ¿ok? Ok. Vale. Ok. Perfecto, entonces ya saben que hay que hacer el fin de semana. Yo realmente espero que el día lunes acá se conecten en muchos y no solamente 4, porque a veces sucede que dejo actividades, todo el mundo se olvida o dicen ya mañana y no lo hacen, llega la hora de la clase y no se conecta por miedo a que los llamen y no respondan. El punto es que acá esta situación no sucede conmigo porque yo sí soy muy insistente. Así que aún así no se conecten, luego van a recibir mi mensajito por WhatsApp, así que mejor conectarse, chicos. No es una amenaza. No oye, es una Gustavo, amenaza. ¿y te lo vamos a mandar por foto a WhatsApp? No, me lo van a leer en clase. No, hombre, qué cosa. A mí me ponen al final porque si no les voy a comer todo el tiempo. Bueno, vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, este fin de semana, además de practicar sus 300 plantillas más de hiragana, van a tener que hacer esta esta actividad. ¿De acuerdo? Ok, chicos. Bien, de mi parte sería todo por hoy. No sé si hay una última pregunta, duda. Para crítica en mensaje privado, por favor. Ok. Bueno, los dejo entonces. Que tengan un buen fin de semana. Relájense, si pueden. Y, y nos vemos el lunes. Mataraishu. Mataraishu. Mataraishu.